Bueno, vamos a continuar. Y ahora vamos a ver el estado refractario. ¿Qué dice la Sociedad de Cuidados Neurocríticos? Ellos hablan de que los pacientes que continúan experimentando convulsiones clínicas o electrográficas después de recibir dosis adecuadas de una benzodiazepina inicial, seguida de un segundo anticonvulsivo, es de un anticonvulsivo aceptable, o sea, de los que hemos hablado hace un rato, se consideran refractarios. Entonces, déjenme emitir estos chicos. A ver. Del 22 al 43% de los pacientes entran en etapa refractaria. Los que arrancaron con estado epiléptico, hasta el 43% pueden irse al refractario. La Sociedad de Cuidados Neurocríticos no habla de un tiempo específico realmente, pero habla de que estos pacientes, la condición especial que deben tener es que ya hayan recibido una benzodiazepina y un anticonvulsivo. Entonces, ¿quiénes hacen estado refractario? Pues habitualmente los que tienen una etiología aguda, es decir, por ejemplo, el paciente que hizo un stroke en un área elocuente, probablemente ese paciente hizo estado refractario, hizo estado epiléptico, pero cuando tiene una patología aguda, probablemente ese paciente se haga refractario, tiene un OR de 2 ese paciente. Los pacientes que están en coma o estupor tienen 4, el intervalo de confianza todavía es adecuado. Fíjense en esto de acá, en los pacientes que tienen como causa encefalitis. Esos pacientes tienen hasta un OR de 6.43 de hacer un estado refractario. Entonces, mucho cuidado con esos pacientes con los que sospecha encefalitis. Ahora, ¿qué es lo que principalmente uno tiene que hacer? Entonces, el principal punto de decisión en este paso es considerar repetir el bolo de anticonvulsivo para control urgente o iniciar agentes adicionales. Es decir, puse un bolo de midazolam al principio, no se corrigió, siguió convulsionando, tuve que entrar con una dosis de carga de un antiepiléptico, no se controla, sigue convulsionando. Ese paciente está entrando en refractariedad, entonces debería darle otro bolo de. Por ejemplo, tengo midazolam para infusión, entonces le doy otro bolo de midazolam y continúo la infusión de midazolam. Le di inicialmente un bolo de tiopental, no se controló, entonces a ese paciente le doy otro bolo de tiopental y le continúo la infusión, ¿sí? Si aparece otra vez crisis clínicamente vistas o electroencefalográficamente vistas y estoy monitorizando y vuelven a aparecer, le doy otro bolo y continúo la infusión o le subo la dosis. ¿Sí? Es lo que preguntaba hace un ratito. Entonces, ¿cuál es el escenario ideal? Yo lo tengo monitorizado electroencefalográficamente y si veo crisis nuevamente, le doy el bolo y continúo y subo la dosis. Le doy el bolo y subo la dosis. Y si es que me parece con más razón crisis clínicas, le doy el bolo y subo la dosis. Espero que nunca en las personas que hayan sido mis alumnos yo vaya a ver que, como seguía con la crisis, le di un bolo de rocuronio. Y aunque parezca hasta risorio o espeluznante, sucede que hemos visto que a pacientes en lugar de seguir subiendo las dosis o buscar otras alternativas, le dan o rocuronio o le dejan con infusión de rocuronio. Es que para que no haga crisis. Es que no es que va a dejar de hacer crisis si yo le pongo rocuronio, solamente no las voy a ver, pero el paciente sigue convulsionando. Entonces yo no estoy atacando a la causa, no estoy tratando de suprimir las convulsiones, solamente se deja de mover. Y aunque parezca, como les digo y les repito, aunque parezca raro, sucede y sucede más a menudo de lo que quisiéramos. Entonces, sí hemos visto que en lugar de dar otro bolo y subir la dosis, hay pacientes que les relajan para no verle convulsionar. Pero solamente no lo estamos viendo, no estamos controlando la crisis. Entonces, mucho cuidado. ¿Cuáles son los agentes continuos que debemos utilizar y cuando el paciente hace refractariedad? Midazolam, propofol, pentobarbital, tiopental. Ok, ya habíamos revisado las dosis. No nos vamos a detener en esto.
Ahora, la recomendación de tratamiento, no hay una guía. Cuando el estado se hace refractario, no hay una guía que nos hable específicamente de dosis o fármacos o recomendaciones en estado refractario. Hay revisiones sistemáticas, pero en ningún lado uno fue superior a otro. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el propofol puede estar relacionado al síndrome de infusión por propofol, especialmente cuando pasan de 48 horas del uso o la dosis ha ido alrededor de los 5 miligramos por kilo por hora. ¿Cómo se manifiesta? Acidosis metabólica, rhabdomiolisis, insuficiencia respiratoria, renal, insuficiencia cardíaca. Entonces, mucho cuidado. Si el paciente que está recibiendo propofol inicia con acidosis metabólica y no tengo otras explicaciones para la acidosis metabólica, mucho cuidado. Ese paciente puede estar iniciando un síndrome de infusión por propofol. Sucede con menos frecuencia en los latinos, sucede con mucha frecuencia en los caucásicos, en los americanos. Entonces, mucho cuidado con esto. Durante la pandemia del COVID-19 hemos utilizado nosotros muchísimo propofol porque nos ha faltado el midazolam, porque ha sido elección. Y nos hemos tenido a dosis altas y por muchos días. Y hasta ahora, de los pacientes que yo he visto durante estos 6 meses de SDA y dándoles propofol, no hemos visto uno solo que funcione propofol en buena hora, pero puede suceder. Entonces, mucho cuidado con esto, y especialmente cuando pasamos de 48 horas y a estas dosis. Mucho cuidado también con el midazolam y el tiopental a dosis altas porque producen inestabilidad cardiovascular con muchísima frecuencia. Los pacientes tienen que estar monitorizados invasivamente y tienen que tener la facilidad de manejar vasoactivos. Entonces, acá vamos a ver algunas cosas sobre los desenlaces. Básicamente, entre utilizar uno u otro digamos, anestésicos intravenosos, como así se los catalogan los pacientes con estado refractario, pero básicamente las diferencias en desenlaces no han sido mayores, o sea, no ha habido mayores diferencias. Lo que sí ha habido diferencias es en las complicaciones, básicamente en las cuestiones cardiovasculares, pero realmente diferencias grandes no ha habido entre utilizar lo uno o lo otro. Ahora bien, fíjense en esto, aunque no hay un consenso todavía muy claramente establecido, podemos hablar de qué, que si un paciente convulsiona más de 5 minutos, estamos hablando de un paciente en estado epiléptico. Si el estado epiléptico dura más de 30 minutos, nosotros hablamos de que ya pasó de un estado epiléptico temprano a un estado epiléptico claramente establecido, ¿sí? Si el paciente pasa más de 120 minutos, este paciente ya está en estado refractario, ¿sí? Pero en este paciente ya debemos haber tenido dosis inicial de benzodiazepina, ya utilizamos dosis de carga de un antiepiléptico formalmente dicho, fenitoína, fosfenitoína, ácido valproico, levetiracetam, y debimos haber utilizado ya una dosis adicional de un anestésico intravenoso, sea benzodiazepina, sea propofol o sea tiopental. Entonces, si a pesar de todo esto y yo ya inicié una dosis de mantenimiento o de propofol o de midazolam o de un barbitúrico y el paciente continúa convulsionando a pesar de todo esto después de 24 horas, yo hablo de un estado súper refractario, ¿sí? Entonces, yo ya utilicé benzodiazepina inicial, siguió convulsionando, pasaron más de 5 minutos, ya utilicé otra vez, utilicé una carga de un antiepiléptico, no funciona, han pasado más de 120 minutos, y ya le di otro bolo de anestésico intravenoso, sigue convulsionando, tuve que darle infusión de este anestésico intravenoso, sigue convulsionando y han pasado ya más de 24 horas, yo debo declarar un estado súper refractario. Hasta hace algún tiempo, un tiempo ya largo, se hablaba de que un paciente está en súper refractario cuando ya utilicé 4 terapéuticas anticonvulsivantes y el paciente no sale.
pero un poco fueron cambiando esos conceptos. ¿Por qué? Porque llevaba que el paciente ya recibió fenitoína, le puse ácido valproico, le puse topiramato, le puse la cosamida y el paciente sigue convulsionando. Y ahí hablamos de superrefractariedad. Ahora, lo que se habla es de que yo utilicé la benzodiazepina, utilicé el antiepiléptico, utilicé infusión de la benzodiazepina o del tiopental o del propofol y pasan 24 horas y clínicamente o eléctricamente el paciente sigue convulsionando, entonces yo hablo de un estado súper refractario. De corte acá son más de 24 horas dado una terapéutica correctamente establecida. ¿Sí? Doc, yo tengo una pregunta. Claro. Doc, por ejemplo, es decir, para diagnosticar de estado súper refractario, uno tiene que considerar solamente el tiempo de la duración del estatus o tiene que, por ejemplo, verse agotadas una de las dos alternativas de las de primera línea, de la segunda línea intrahospitalaria y otras alternativas de las que son para el manejo de estatus, o porque no en todos los hospitales tenemos esa, que tienen todas las alternativas que, para agotarse. Es decir, a veces no hay propofol, a veces no hay tiopental. Entonces, ¿se tiene que disponer de criterios o solamente es el tiempo y la actividad de eléctrica paroxística? Lo que pasa es que, a ver, en 24 horas el paciente ya tiene que haber recibido por lo menos fenitoína e infusión de midazolam. Y creo que en la mayoría de lugares tienen todo eso. O sea, no me cabe en la cabeza que un paciente que esté en estado refractario lo mantengas en tu hospital si no tienes al menos midazolam y fenitoína. Entonces, para ser estrictos con este tipo de definiciones, a ver, el paciente llega a la emergencia, pasó más de 5 minutos convulsionando, le dieron midazolam o diazepam, que suele haber en las emergencias, sí, perfecto, siguió convulsionando. Llega a tu terapia intensiva o de pronto en el crítico de emergencias, sigue convulsionando, pasaron más de 5 minutos, ya busqué, no hay otra causa, no está hipoglicémico, no está hipoxémico severo, no está embarazada, no tiene un stroke que se pueda solucionar. Entonces, a ese paciente le doy una carga de fenitoína, que es lo que suele haber. Hasta en las farmacias de barrio suele haber fenitoína. Le pongo la fenitoína. Empezó otra vez a hacer crisis, le pongo un bolo de midazolam nuevamente, no se controla, inicié la infusión de midazolam, le intubé, le puse ventilación mecánica. Entonces, hasta ahí yo ya cumplí con las líneas de tratamiento que están establecidas. Pero a pesar de que yo le sigo viendo, le veo que sigue convulsionando, paso un bolo, le subo la dosis de midazolam, paso un bolo, le subo la dosis de midazolam, paso un bolo, llegué a 2.9 miligramos por kilo por hora de midazolam y el paciente ya cumplió 24 horas y sigue convulsionando, ese paciente está en súper refractario. Correcto, No ya. necesito haberle puesto 3 gramos de levetiracetam más 400 miligramos de la cosamida más 200 miligramos de topiramato para decir, no, ahora sí está en refractario. Lo que Exacto, correcto. decía, antes se decía, tienes que haber cumplido con 4 grupos de fármacos antiepilépticos para declarar el superrefractario. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque por eso se maneja por estadios o por pasos, con los que describí hace un ratito. Y si a pesar de todo eso sigue 24 horas con crisis, pues el paciente está en súper refractario. ¿Sí? Chévere, doctor. Chévere, Andrés. Sigamos, porque todavía tenemos bastante por avanzar. ¿Por qué hacen súper refractario? Porque finalmente donde más se ha visto que hay problemas es en la terminación de las crisis, en los mecanismos que vimos en la clase anterior de terminación de las crisis. Hay una internalización muy importante de los GABA, de los receptores GABA, lo que hablábamos, ¿cierto? Que empiezan como a esconderse los receptores GABA, lo que vimos al inicio de la clase anterior. Aumento de los receptores glutaminérgicos, o sea, los NMDA empiezan a aumentar, a proliferar. Alteraciones en el ambiente extracelular que cambian la configuración del GABA, de los GABA, y en lugar de hacerse excitatorios, inhibitorios, terminan haciéndose excitatorios. Entonces, un desbalance, un descontrol total en la brecha sináptica. Entonces, ya no solamente que los GABA que había
empiezan a esconderse, sino que algunos de estos, en lugar de seguir siendo inhibitorios, se hacen excitatorios. Es un completo desastre. Puede haber fallo mitocondrial y procesos inflamatorios. Entonces, sucede que todas las cascadas de inflamación empiezan a hacer respuestas inadecuadas. ¿Y en qué termina todo esto? Todo este tipo de cuestiones termina finalmente en apoptosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estimulan esto, los tool-like. Y ahí empieza lo que ustedes ya saben, muerte celular. Ahora, ¿puede haber causa genética? Sí, no se sabe, en esto sí está muy poco estudiado. Ahora, fíjense en esto, que no está muy buena la diapositiva, pero fíjense que cuando se buscó en este estudio, en el 2015, se buscó dónde hay mayor incidencia reportada de superrefractario, aparece Argentina, con 8 trabajos y con 311 pacientes. Entonces, ¿qué determina con muchísima frecuencia la encefalitis en países en vías de desarrollo? Que un paciente se vaya superrefractario. Entonces, la encefalitis es una causa muy frecuente de estado superrefractario en nuestros países, en países que decimos, entre comillas, en desarrollo. ¿Sí? ¿Cuándo es peor? Mientras más joven. ¿Sí? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en esto. Paciente joven que empieza a hacer estado convulsivo, que no tenía antecedentes previos y que entre en refractariedad o superrefractariedad, mucho cuidado con ese enfermo. Fíjense aquí, pacientes que tienen historia de epilepsia hacen generalmente estado convulsivo no refractario, una buena porción entran a refractario y muy pocos entran a superrefractario. ¿Sí? Pacientes ya con historia de epilepsia. Pero pacientes que tienen una etiología aguda, muchos de ellos van a superrefractario. Y en los que se presume encefalitis, sumado a los que no van a refractario, los refractarios, la mayoría que se presume encefalitis van a superrefractario. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque los pacientes que hacen superrefractario se mueren. Muchos de ellos se mueren. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Fíjense, acá, ¿quiénes se murieron? 40% de los que hicieron superrefractario en esta serie. ¿Quiénes se murieron? 72% de los que hicieron superrefractario. ¿Quiénes se murieron acá? Básicamente hay diferencias estadísticamente significativas entre los que hicieron superrefractario, los que se murieron. Ahora, lo que conversamos hace un rato, lo que decíamos hace un rato, ¿qué pacientes? ¿Cómo hago el diagnóstico? Si es obvio, si el paciente está sacudiéndose, es bastante obvio, tiene estatus convulsivo. Pero ¿qué pasa en cuidados intensivos? ¿Qué pasa en el paciente que no lo vemos que hace crisis clínicamente evidentes? Debemos tener esto, monitoreo electroencefalográfico continuo, pero no solamente el monitoreo eléctrico como tal, sino el video y el mapeo. Fíjense, aquí tenemos claramente dónde brota la crisis y esto es básicamente con un efecto sismo, ¿no? Tenemos un epicentro y sigue expandiéndose hacia el resto. Entonces, para eso nos ayuda el mapeo, para saber exactamente de dónde arranca. Entonces, fíjese, una paciente que está con actividad, inicia la crisis y empieza a generalizarse. ¿Sí? Ahora bien, además del video electroencefalográfico, yo no debo quedarme así, sí, el paciente que vino, que sí, que estaba con estatus epiléptico, subió de la emergencia, nosotros le intubamos, empezamos fenitoína, midazolam, le subimos la dosis y bla, bla, bla. Bueno, ¿y qué hiciste para el diagnóstico? Nada. Sí hemos visto eso lamentablemente en la entrega de turno. Entonces, debo iniciar ya también con el diagnóstico. Debo pedir paneles infecciosos, paneles autoinmunes, ¿sí?
Debo buscar marcadores para neoplásicos, como ya vamos a ver más adelante, niveles de anticonvulsivantes. Tengo que pedirle toxicología, especialmente si sospecho intoxicación por metales pesados. Tengo que hacer una punción lumbar donde debo pedir panel infeccioso para virus, para parásitos, para hongos, para sífilis, para borrelia, de acuerdo a donde me encuentre, y neuroimagen, súper importante. Objetivos de tratamiento: control de la convulsión, prevenir recurrencia y prevenir complicaciones sistémicas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque yo puedo controlar la crisis, pero si no llegué, por ejemplo, a niveles óptimos de ácido valproico y le quito el anestésico intravenoso, muy probablemente va a volver a entrar en crisis. Entonces, lo que conversábamos con una compañera de clase anterior, es muy importante que yo paralelamente ya esté con niveles adecuados del anticonvulsivante con que pienso dejarle al paciente, o los anticonvulsivantes con los que pienso dejarle. Y prevenir complicaciones sistémicas que van entre inestabilidad cardiovascular respiratoria hasta la muerte encefálica. Entonces, mucho cuidado con esto. En medio están las infecciones, o sea, la atención de salud, el stroke, etcétera, etcétera, la desnutrición. Entonces, ¿qué se ha usado en estos pacientes? Pues obviamente anestésicos intravenosos. Estamos hablando de midazolam, propofol, tiopental o pentobarbital, ¿sí? Como anestésicos intravenosos. En muchos trabajos parece que el propofol pareció controlar mejor el estado refractario, aunque no tiene estadística significativa, ¿sí? Comparados, por ejemplo, con el midazolam, ambos fármacos tuvieron igual desenlace en cuanto a función y mortalidad, y la duración de la ventilación mecánica fue mayor cuando se utilizaron barbitúricos, ¿sí? Acá tenemos otras comparaciones donde finalmente, para control de la crisis, comparando pentobarbital, propofol, midazolam, no tuvieron diferencias muy importantes entre una y otra. Lo que sí hay que tener cuidado es, como se ha venido repitiendo, inestabilidad cardiovascular, días de ventilación mecánica, habitualmente es mayor con el tiopental, hay que tener cuidado. Entonces, finalmente, no hay datos en ensayos controlados y aleatorizados para seleccionar uno u otro, o uno sobre otro. La elección depende del perfil individual del paciente y la preferencia del médico y la disponibilidad, lamentablemente, en nuestro medio. Como les digo, ahora si alguien sabe dónde puedo conseguir tiopental, les agradezco un montón que me avisen porque no se consigue hace rato aquí en nuestro medio. El único barbitúrico que tenemos disponible al momento es el fenobarbital, y el fenobarbital no se da en infusión, solamente se da en bolos. Midazolam y propofol ya disponemos, hace algunas semanas no disponíamos ni siquiera de eso. Los estudios retrospectivos de un solo centro de metales con midazolam, propofol y pentobarbital no lograron mostrar beneficio a corto plazo de uno sobre otro. La elección del anestésico es probablemente menos importante. Lo más importante es el control rápido de las convulsiones. No importa con cuál, lo importante es que lo controles, que lo uses y lo controles, ¿sí? El objetivo de titulación anestésica tampoco se asoció con un cambio en el resultado general, es decir, no es que más dosis del uno o del otro logró mejor control de crisis, no, tampoco tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que tú veas que está controlada la crisis en el monitoreo eléctrico. Tampoco estuvo asociado a disminución del metabolismo y el aumento del tiempo T1, T2. Ya vamos a ver el tiempo T1, T2, que es importante sobre todo con el superrefractario y los niños. Los anestésicos intravenosos, ¿qué es lo que buscan? Buscan supresión de la crisis eléctrica, ¿sí? Entonces, para lograr esas supresiones, ¿qué se necesitó? Finalmente se necesitó más dosis de infusión continua, más tiempo, ¿sí? Pero el hecho de que yo tenga en el electroencefalograma un tipo de actividad, por ejemplo, el paciente hace polipunta onda en tal lugar, eso es peor que tenga un brote supresión. En el pronóstico, no tiene nada que ver. Entonces, que tenga uno u otro tipo de onda y que se suprima con uno u otro anestésico intravenoso, no tiene finalmente consecuencias en el pronóstico. Lo que sí tiene consecuencias en el pronóstico es que yo no las controle rápido, ¿sí? Entonces, la recuperación funcional completa puede ocurrir semanas o meses. Es decir, ¿saben qué? Sí, yo ya suprimí la crisis,
no se volvió a repetir, pero el paciente finalmente quedó discapacitado. Calma, hay que ver resultados a largo plazo, en semanas o meses. ¿Cuántos medicamentos le di? ¿Cuánta dosis acumulada le di? ¿Tiene finalmente que ver con el pronóstico? No. Es decir, no, este paciente recibió unas dosis pero salvajes de midazolam. ¿Seguramente el pronóstico es malo? No, no tiene nada que ver con eso. Pues cuidado con ese tipo de conceptos. Con lo que ya habíamos visto, paso 1, cualquiera de estos fármacos en bolo no se controla. Yo pienso en que este paciente se va a beneficiar mejor de ácido valproico o mejor de fenitoína o mejor de levetiracetam. Lo inicio. No lo controlo, entonces yo ya paso a terapias alternativas. Le di midazolam a dosis alta, no se controló. Le di propofol a dosis altas, no se controló. Pasaron 24 horas, el paciente sigue convulsionando o clínica o eléctricamente, entonces yo voy al paso 3 del estado superrefractario, que es diferente al paso 3 del estado convulsivo. Porque fíjense que aquí en el estado 3, en el estadio 3, yo entro con otros fármacos alternativos. Ketamina a la cabeza, ¿sí? Hasta hace un tiempo corto estaba difícil encontrar ketamina acá. Ahora es mucho más fácil encontrar ketamina aquí en el país. Con registro sanitario de uso en humanos ya hay. Se está utilizando muchísimo, como toda la vida ha sido en pediatría, pero ahora ya que hay mayor disponibilidad se puede encontrar ketamina intravenosa. Entonces, 24 horas con midazolam a dosis altas, con lo del antiepiléptico que yo decidí dejarle a largo plazo en niveles adecuados. Recuerden que la fenitoína necesita de tiempo para alcanzar niveles, ¿sí? Es decir, para que yo pueda medir estos niveles adecuadamente, debo pasar una dosis de carga y por lo menos 48 horas de estarle dando las dosis adecuadas. No sucede así con el ácido valproico. Yo puedo dar una dosis de carga y medirle los niveles plasmáticos, y si ya estoy en niveles perfecto, no debo esperar 2, 3, 4 días para decir, no, ya alcancé el nivel de ácido valproico. Eso puede ser inmediato, es la ventaja del ácido valproico. Pero es decir, tengo un paciente con dosis altas de midazolam o tiopental o propofol, le tengo en niveles adecuados de ácido valproico, por ejemplo, y el paciente pasó más de 24 horas convulsionando, he llegado al máximo, entonces yo ya debo pensar en utilizar o ketamina, o isoflurano, o topiramato, magnesio, piroxina, darle bolos de metilprednisolona, pensar en plasmaféresis o inmunoglobulina, entrar en hipotermia terapéutica, entrar en dieta cetogénica, hacer consulta con el neurocirujano a ver si hay una lesión resecable o pensar en una estimulación vagal. Y si esto no funciona, nada de esto funciona, yo debo hablar con la familia sobre decisiones de adecuación de esfuerzo terapéutico. Esto en el resumen de tratamiento, vamos a desmenuzarlo. La ketamina tiene un efecto sobre los NMDA, ¿no es cierto? Entonces tiene un efecto antagónico para los receptores del principal excitador del sistema nervioso central, que es el glutamato, ¿sí? Entonces, tener un paciente que pasa de un nivel 1 de actividad a nivel 2 y lo corta, habitualmente en 2 o 3 horas se ha visto que la ketamina trata de controlar trata de cortar estas fases. ¿Cuál es la desventaja? Ampliamente metabolizado en el hígado, con el P450. Realmente van aumentando las series de casos donde la ketamina cortó los episodios de estado epiléptico refractario y superrefractario, ¿sí? La tasa de éxito, finalmente, hasta el momento estamos en el 56%, que tampoco es una maravilla, pero tiene tasas de éxito que ya son algo esperanzadoras en estos pacientes que son ya difíciles de manejar. Y la dosis de embolo, pues 0.5 a 2 miligramos por kilo. Velocidades de infusión máximo de 10 miligramos por kilo por hora. La utilización del tratamiento en la mayoría de estudios fue entre 2 horas y 27 días. Eso depende de la evolución, obviamente. Cuando se vieron abocados a utilizar ketamina, en muchos estudios, cuando ya estaban con 4, con 5, con 6 fármacos, ahí dijeron, ketamina, utilicemos. La respuesta más probable es cuando sea gente de tercera línea o de cuarta línea. Efectos secundarios, pues hay bastantes, pero lo más importante, lo que hay que cuidarse en el bolo inicial de la hipertensión, que puede haber presiones muy altas,
Síndrome de infusión de propofol se presentó muy frecuentemente cuando se asociaron ketamina más propofol. Entonces, esa asociación es de mucho cuidado porque puede disparar un síndrome de infusión por propofol, hay que tener mucho cuidado. Puede haber taquicardias supraventriculares, especialmente fibrilación atrial. Pues cuidado con eso, son trabajos que no vamos a detenernos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en un superrefractario y veo que la ketamina tampoco me está funcionando y digo, o no tengo ketamina, digo, pero sabes que tengo una máquina de anestesia y tengo un anestesiólogo entrenado, sabes que tienes isoflurano, pues, o desflurano, ven y conectémosle al ventilador mecánico isoflurano. Hay series de casos que dicen que se podría utilizar, ¿sí? ¿Cuál ha sido la duración media para control de crisis? Alrededor de 30 horas en adultos, de 29 horas en niños, ¿sí? Más usado en adultos, que es nuestro caso, el isoflurano. Ahora, ¿cuál es la respuesta? En adultos, 93% de control en esta serie reportada, 26 de 28 casos. El fallo con el isoflurano alrededor del 7%, ¿sí? El desflurano sí fue inferior para el control de crisis, o sea, lo que se prefiere es el isoflurano. Las convulsiones volvieron al cesar el tratamiento con el gas. Es decir, esto es solamente un puente. Lo importante es que yo tenga dosis óptimas y adecuadas de los antiepilépticos formalmente hablados y la benzodiazepina o el barbitúrico o el propofol. ¿Por qué? Porque es muy probable que el rato que yo apague el isoflurano, las convulsiones vuelvan. Entonces, solamente un puente para descansarle al cerebro hasta que yo pueda llegar a niveles de los otros fármacos. Mucho cuidado con eso. En los niños no nos vamos a detener porque es motivo de otra especialidad. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Mucho cuidado porque se metaboliza en el hígado, en los riñones. Y hay casos reportados de injuria pulmonar con la administración de isoflurano. Puede haber hipotensión, eso lo podemos encontrar nosotros fácilmente. Puede haber depresión miocárdica cuando hay dosis altas de isoflurano. Eso tiene que utilizar una persona entrenada en el uso de gases anestésicos. Nosotros no tenemos entrenamiento en eso, hay que ser sinceros, tenemos que hacerlo con un anestesiólogo. Y puede haber neurotoxicidad también. Otras líneas de fármacos, el topiramato. El topiramato es bastante usado en estado superrefractario. En el último paciente que nosotros tuvimos se utilizó topiramato de forma privada, no en la pública, y no sé si está en el cuadro básico realmente. Amplio espectro de acción, bloquea otro tipo de receptor glutaminérgico. No hay formulación intravenosa, tiene que ser habilitada la vía enteral. Rango de dosis de 2 a 25 miligramos. La eficacia en crisis clínicas va a un 65%, tampoco que llega al 100%, por eso ya son otros fármacos de segunda, tercera, cuarta línea. El efecto indeseable más frecuente es la acidosis metabólica, ¿sí? Otro fármaco utilizado ampliamente es la lacosamida. En el primer mundo sí hay lacosamida intravenosa, aquí nosotros no tenemos intravenosa. Fue efectivo en el 50% de crisis no convulsiva, 31% en crisis focales y en estatus del 19%, entonces tampoco es la gran panacea. Más comúnmente utilizada en bolo de 400 después de 200 miligramos días. La tasa de éxito global, 56%, no es muy buena, y efectos adversos, 25%. Sedación, angioedema, reacciones alérgicas cutáneas, prurito, y en algún paciente de bloqueo AB. Hay que tener cuidado con las glucosamidas. Siguientes líneas de manejo. Otra línea de manejo es el magnesio. El magnesio no solamente se utiliza en la eclampsia, ¿sí? Podemos utilizar en un paciente con estado súper refractario. Las dosis son altas, pueden ir de 1 a 6 gramos, ¿sí? Entonces, en los documentos que les mandé están las dosis específicas de cómo se puede usar y los cuidados que hay que tener. Entonces, sucede, por ejemplo, que en un paciente que recientemente decía, no, y esas dosis de midazolam. O sea, primero te piden que le tengas la dosis altas de midazolam, pues se asustan con la dosis. Después dicen, no, doctor, es que sigue convulsionando, que dice que, bueno, vamos a entrar con magnesio. Las dosis altas de magnesio, no, doctor, intoxicación por magnesio. Pues está sedado, está intubado, está en ventilación mecánica. Lo que tengo que ver es que no me haya insuficiencia renal, que deje de orinar. Pero podemos utilizar a dosis altas. Como le decía al neurólogo alguna vez, voy a darle dosis de eclampsia, no se asustará. Y al rato están asustados.
pero nos toca usar. Y si ya vamos a estas líneas de superrefractariedad, tenemos que usarlas, ¿sí? Entonces, la eficacia todavía no está muy bien estudiada, pero está dentro de las líneas de tratamiento y en el momento que ya estamos superrefractarios debemos usarla. La piridoxina también está utilizada en el estado superrefractario. Como les digo, no hay evidencia alta, pero ya en estos momentos de desesperación se debe entrar a usar. Piridoxina sola acá en el Ecuador no he visto yo, pero no sé si habrá. Ahora, es más frecuente de forma rutinaria de uso en niños pequeños, porque ellos suelen tener déficit congénito de piridoxina. ¿Sí? En los adultos realmente poco eficaz. En el superrefractario o en el estado refractario antiinmune debemos pensar siempre en tratamientos inmunológicos. ¿Por qué? Porque podríamos tener el asunto de que tenemos un paciente que tiene problemas, que el estado refractario o superrefractario está disparado por problemas de anticuerpos hacia las neuronas o anticuerpos hacia la unión sináptica. Entonces, ¿qué debemos buscar? Antígenos antineuronales. H1, colapsina, MA1, MA2, proteínas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos antígenos que vamos a buscar están relacionados con síndromes y escondidos están tumores. Por ejemplo, el paciente está con encefalitis límbica, porque el neurólogo, después de ver la resonancia, los estudios, dijo que sí, tiene el paciente una encefalitis límbica, o un síndrome cerebelar, o una neuropatía autonómica. Entonces, ese paciente, yo debo buscar que tenga un cáncer de células pequeñas. Y una forma de buscar este antígeno. Esto no se hace muy frecuentemente acá, de hecho, todo hay que mandar a Estados Unidos a que se hagan los antígenos, es muy costoso. Entonces, si yo pienso en un estado epiléptico autoinmune, debería buscar dianas intracelulares, patógenos indirectamente. Debo buscar citotoxicidad por células T. Entonces, ¿por qué? Porque producen disfunción neuronal. Ahora, es más común que se piense en que autoanticuerpos contra la unión sináptica. Entonces, ¿qué está a la cabeza? Los receptores NMDA. Y es lo que primerito buscamos. Pero no solamente eso, debemos ver si no están afectados anticuerpos para los receptores GABA, para los AMPA, para receptores de los metabolitos de glutamato. Entonces, sí, el neurólogo me dice, sí, parece que esto es una encefalitis, especialmente con la encefalitis límbica, que está relacionada con mioclonus, encefalitis de nervio con o no hiperexcitabilidad del nervio periférico. Entonces, en estos pacientes, yo debería buscar si el paciente tiene tumor mamario, tumores de ovario, teratomas, timomas, cáncer de células pequeñas, pulmonares, ¿sí? O linfoma de Hodgkin. Entonces, como esto es muy complicado hacer en nuestro medio anticuerpos contra todo este montón de receptores y proteínas, etcétera, o antígenos. Entonces, si tengo un paciente en estado refractario o súper refractario, paralelamente al control de crisis y control a largo plazo, yo debo, es mi obligación, buscar que el paciente tenga alguna clase de tumor, ¿sí? Entonces, no puede ser posible que un paciente en estado superrefractario en la terapia intensiva no tenga estudiado cáncer de mama, no tenga estudiado cáncer de testículo, no tenga estudiado cáncer de pulmón, no tenga estudiado linfoma, no tenga estudiado timoma. Es importantísimo. Entonces, yo tengo un hombre joven que está en estado superrefractario en la terapia intensiva y no tiene gonatrofina coriónica cuantitativa y no tiene un eco testicular, no debe salir de la terapia intensiva, porque debe tener eso hecho para allá, porque probablemente su encefalitis límbica que le causó un estado superrefractario tiene una base oncológica que no está estudiada. O si es una mujer, si no tiene un estudio de cáncer de mama o no tiene un estudio de cáncer de ovario, ¿sí? Soy un irresponsable y no estoy atendiendo a la causa del estado superrefractario. Mucho ojo con eso. No debe pasar. Si yo llego en la mañana a la visita, el paciente entró con estado refractario y en la mañana no tiene medida la glucosa, no tiene medido el calcio,
no tiene no tiene medida gonadotrofina coriónica, no tiene un eco testicular. Mamografía más difícil, pero puede tener una tomografía del tórax para buscar cáncer, cáncer de pulmón. No tiene un eco de ovarios. Mejor no se asomen a la visita. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con esto. Es la parte más importante. ¿Por qué? Porque siempre nos preocupamos de controlar la crisis, bien o mal, controlar la crisis, pero no nos preocupamos de buscar la etiología. No, es que anticuerpos NMDA no hacen en el país, la familia no tiene para mandarle al extranjero, pero sí le puede hacer un eco testicular. Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora bien, esto es como estar conversando en la visita diaria. Sí, el paciente ingresó, fulano tal, ingresó con una crisis convulsiva, se le hizo examen de laboratorio, se le hizo inclusive en la emergencia una resonancia magnética, pero fue normal. Pero el paciente seguía convulsionando. Entonces, claro, ingresa a la terapia intensiva, está medio encefalopático. Realmente, doctor, el paciente no está, o sea, no le hemos visto que haga crisis, pero está con un Glasgow de 12, de 13, no se despierta, aunque no ha convulsionado, doctor. El paciente no recuperó el estado de alerta entre crisis, el paciente está en estado epiléptico. Ah, bueno. Entonces vamos a darle fármacos anticonvulsivos, vamos a hacerle una resonancia funcional o una angioresonancia para ver si no tiene una vasculitis, le vamos a hacer un líquido cefalorraquídeo, pero la punción lumbar que le hicimos tiene 12 proteínas, digamos, proteínas no tan altas, pocos leucocitos, realmente no consideramos sedarle, que se quedó, sédale, dale los anticonvulsionantes y todo. ¿Por qué? Porque al rato, ¡pum!, otra vez convulsiones. Entonces sí, empezamos a dar otro tipo de terapéutica, nos volvemos locos, llegamos hasta la dieta cetogénica, pero el paciente, ¡pum!, vuelve a convulsionar. Y recién al cuarto, quinto día que estamos entre que le ponemos y le sacamos las cosas, decimos, oye, ¿no será de entrar a otras terapéuticas, de buscar que es autoinmune o una vasculitis, un tumor o algo? Recién por acá. Esto, por ejemplo, es sacado de una charla, está hablando de un centro avanzado. Y seguían teniendo el mismo problema. Que no, que parece que no convulsiona, sí convulsiona. ¿Eso por qué tiene que ver? Porque no está monitorizado, porque no pensamos en que esa alteración que tiene la conciencia probablemente es de estado epiléptico. Y recién acá, al quinto o sexto día, empezamos a estudiarle. Deberíamos empezar a estudiarle acá. Entonces, cuidado con eso. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado 3 veces. Y eso que yo no tengo mucho tiempo haciendo esto. Adolescente, joven o niño que no tenía historia de crisis convulsivas, no tenía, y de pronto arranca con crisis, y la crisis se hace refractaria, el estado se hace refractario, y el estado se hace súper refractario. Volvemos a hacer la historia clínica, no, nunca tuvo crisis, era un niño sano, una chica sana, no tenía ningún antecedente. Dice, ¿sabe qué? Sí, el día anterior hizo un poquito de temperatura, pero nada más. Y le buscas infeccioso hasta si tuvo fiebre manchada las montañas rocosas y no le encuentras nada. Entonces, eso pasa muy frecuentemente, especialmente en los niños, en pediatría y en los adolescentes, aunque también pasa en algunos adultos. Entonces, desde el 2003 se describía, por ejemplo, crisis refractarias multifocales de novo criptogénicas febriles en adultos jóvenes. Fíjense. 6 casos en el 2003. Una variante estatus epiléptico maligna en el 2005. Estado epiléptico refractario de nuevo inicio. Entonces aquí, Wilder en el 2005 le puso el nombre de Norce. Pero empezaron a ver que en los niños se asociaba a temperatura y le pusieron fires. Entonces, Hirsch en el 2018, en una reunión de expertos en epilepsia en Europa,
apareció con esto, el NORCE y el FAERS. El NORCE, como un estado de presentación clínica en pacientes con historia de inicio súbito de epilepsia, que desarrollan de forma prolongada crisis convulsivas y que no responden a la terapéutica estándar con 2 anticonvulsivantes, ¿sí? Y que causa por más de 72 horas convulsiones. Entonces, de pronto acá suele haber la confusión entre que, no, es 2 o 3 líneas, lo que preguntaba Andrés, 2 o 3 líneas de tratamiento para hablar de refractariedad o no. Eso más bien está implicado en la definición del NORCE y del FAERS, ¿sí? Entonces, el NORCE son crisis con estatus convulsivo de reciente inicio y refractario, cuando se asocia a infección o estados febriles, habitualmente se llama del FAERS, ¿sí? Pero finalmente, en el 2018, se consideró que el FAERS es una subcategoría del NORCE. ¿Por qué? Porque ya no hay limitación de edad, porque puedes conseguir NORCE o FAERS en adultos o en niños, ¿sí? Entonces, esta subcategoría, lo que debemos tomar en cuenta es que si es de reciente inicio, es decir, no tenía antecedentes de convulsiones, y que por más de 72 horas arrancó con un estado superrefractario, que no hay una etiología clara o una historia, entonces estamos hablando de NORCE. Entonces, es una entidad recientemente se ha definido, pero hay que tomarla en cuenta, porque muchos de nuestros enfermos, al menos yo he visto en esta última temporada, en estos últimos 2 años, 2 pacientes con NORCE. De hecho, el uno estamos enjuiciados por el NORCE, porque los abogados no entienden lo que es NORCE, si ni los médicos entendemos qué es NORCE. Dicen, no, es que no tenía convulsiones. ¿Y por qué habla de epilepsia, doctor? Entonces, el hecho de utilizar mal los términos en la historia clínica, como a 56 profesionales de mi hospital nos tiene metidos en un juicio de una paciente que se murió por un NORCE. ¿Por qué? Porque los términos no fueron adecuadamente utilizados en la historia clínica, porque desconocemos. Entonces, mucho cuidado con la terminología. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que un paciente, una mujer joven, que no tenía antecedentes de convulsiones, arrancó con un estado epiléptico, un estado convulsivo, y se hizo refractario, y se hizo súper refractario, y no lo logro controlar por más de 72 horas, ese paciente yo lo puedo clasificar como un NORCE. ¿Y por qué es la importancia de clasificarlo como un NORCE? Porque los estudios que debo hacer son más avanzados y el pronóstico es peor. Y la literatura me respalda, decir que este paciente probablemente se va a morir. Entonces, definiendo NORCE, yo de alguna manera ya puedo decir a la familia, ¿saben qué? Su paciente se puede morir, lo más probable es que se muera, y tener las cosas bien claras desde el principio. Y eso les va de alguna manera a proteger, pues sí, sí, yo informé que se va a morir. Y se murió. Entonces, cuidado con eso. Entonces, causas de NORCE, hay que buscar de todo, desde serología, en la sangre, ¿no es cierto? Vamos a buscar una serie de cosas, voy a minimizar esto para que puedan ver la diapositiva completa. Entonces busco VDRL, busco VIH, busco cargas virales, etcétera, etcétera. Y el líquido céfalo, dime. ¿Alguien me decía algo? No. Bueno, en el líquido cefalorraquídeo busco clamidia, busco bortonela, busco micoplasma, busco coxiela, busco shigella, busco clamidias. Hago paneles respiratorios en hisopados nasales o en aspirado traqueal. En el líquido cefalorraquídeo busco proteínas, la glucosa, las bacterias, hago tinciones especiales, busco PCR para virus herpéticos, para toda la gama de virus herpéticos, para VIH, VDRL y también PCR para tuberculosis. En pacientes inmunocomprometidos ya busco criptococos, histoplasma, toxoplasma, busco GenSper para tuberculosis. En el líquido cefalorraquídeo me fijo mucho en los eosinófilos, hago tinciones de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ustedes una lista enorme de todo lo que tengo que buscar. Inclusive en las heces busco adenovirus o enterovirus. De acuerdo a la ocupación, a la exposición geográfica, yo debo buscar si ese paciente tiene enfermedad de Lyme,
tiene posibilidad de algún arbovirus, si tiene posibilidades de riquecias, si tiene flavovirus, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, hasta hace un poco tiempo decían que no, riqueza en Sudamérica no hay. Y ahora vemos reportes que sí hay, especialmente en el norte de Argentina y en el sur de Brasil. Entonces sí hay acantoneadas un montón de series para buscar todas partes las cuestiones infecciosas. Muy importante la parte autoinmune, como decíamos, discutíamos hace un rato. Si yo puedo buscar todos estos anticuerpos, antirreceptores, ideal. Estos no se hacen acá, pero sí hay laboratorios que mandan fuera. Entonces, nosotros en el último paciente, en la parte privada que tuvimos, pudimos hacer la mayoría de estos estudios. Afuera, obviamente, y costaron, no les cuento, pero se pudieron hacer. ¿Por qué? Porque la parte de diagnóstico lo estaba llevando una inmunóloga, ¿sí? Entonces, cuando no encontramos los antirreceptores, empezó a buscar acá, hacia los neurooncológicos. Entonces, buscamos anticuerpos anticélulas de Purkinje, etcétera, 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 etcétera. Todos fueron negativos finalmente. Entonces, esta parte es extremadamente costosa y a pesar de todo, fíjense en lo que dice la literatura. Como opcional, considerar que debo guardar líquido cefalorraquídeo congelado por si después necesito otro estudio autoinmune. Buscar neoplasia es súper importante, ¿sí? Si puede hacer un PET-CT para buscar algún foco caliente de cáncer es muy importante. La parte metabólica, obviamente, eso debe estar hecho en primera línea en cuidados intensivos. Considerar déficit de vitaminas también. Buscar tóxicos, cocaína, el fentanilo puede inducir crisis convulsiva, al igual que el tramadol. Por eso es que eh, tengan muchísimo cuidado con los protocolos de sedación de sus unidades. De la mía pública, personalmente tengo que hablar que nuestro protocolo de sedación y analgesia no sirve para estado epiléptico. ¿Por qué? Porque privilegia dosis altísimas de opioides y los opioides pueden generar crisis convulsiva. Entonces, debería recibir analgesia suficiente para que no tenga dolor, pero hasta ahí, no como para buscar un efecto sedante en el analgésico. Es una parte súper importante. Me dicen, doctor, sí está en sedasi 10. Le digo, pero esa dosis de fentanilo puede causar convulsiones. ¿Será? No, sí, sí es. Entonces, deberíamos utilizar dosis baja de opioides si es que vamos a utilizar o tratar de buscar otras formas de tenerlo analgesiado al enfermo. ¿Por qué? Porque buscar el efecto sedante del opioide en estos casos puede ser como dispararse en el pie. Es decir, te puedes causar crisis con el opioide. Entonces, mucho cuidado con eso. Y en la parte genética, pues esto sí está medio fuera del alcance de nosotros. Ahora, en la parte de diagnóstico, personas, aunque no creo que existan neurofisiólogos realmente que no puedan identificar esto, pero hay que tener en cuenta porque de pronto nosotros dan el trazado y vemos que sí, aquí, por ejemplo, hay un patrón encefalopático, ¿no es cierto? Pero fíjense en esta onda como que fuera en serrucho, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos deltas en serrucho, ¿sí? Delta brush que dicen los gringos. Entonces, esto podría estar enmascarando, escondiendo o siendo el pre para un estado superrefractario o un NORCE. Por ejemplo, esto es muy frecuente en niños con NORCE. Dicen, no, pero realmente polipunta onda, alguna cosa así, y yo no veo. Pero claro, está en un patrón encefalopático donde vemos este delta brush. Esto se ve frecuentemente en los NORCE y en los FILES. Entonces, mucho cuidado con eso. O sea, hay que aprender a leer el electroencefalograma. El otro día estaba escuchándole a un neurointensivista y entre algunas cosas valiosas que decía, es decir, ¿por qué los intensivistas, les hacía una pregunta, ¿por qué los intensivistas no tenemos el electroencefalograma a pie de cama o no exigimos tener? Porque no solamente es aquí en la ciudad o en el país. En Latinoamérica, el estado epiléptico habitualmente va sin electroencefalograma. Y decía este neurointensivista simplemente porque el intensivista no sabe leer el electroencefalograma. Por eso es que no lo pone. Y no exige tenerlo, porque no sabe leerlo. ¿Ustedes creen que un cardiólogo
un electrofisiólogo, dice, bueno, si este paciente le tiene una taquicardia ventricular, lo vamos a ingresar acá en la unidad de cuidados coronarios, pero no le pongas monitoreo cardíaco, ¿para qué? Es una locura. Entonces, ¿por qué manejamos un estado epiléptico sin monitorización? También es una locura. Entonces, ¿por qué cuando te llega un paciente infartado a la terapia intensiva, no se te ocurría decirle, sí, ¿sabes qué? El monitoreo electrocardiográfico, no le conectes, déjale solamente con la presión y el saturador. Es una locura. Entonces, ¿por qué en el paciente con estado epiléptico no le monitorizamos? ¿Por qué? Porque no sabemos leer el electroencefalograma, no nos interesa leerlo, estamos esperanzados en que el neurólogo viene 3 minutos a pasar una visita. Y estamos mal acostumbrados a que, no, ya tenemos el electroencefalograma de 15 minutos donde no hay nada. Y así no se maneja esta patología. Y eso tiene que quedar bien claro en este posgrado, que así no se maneja el Estado. Y nuestro deber es exigir tener monitoreo. A nosotros nos ha costado años y gracias a la gestión actual en la unidad en la que yo trabajo públicamente, tenemos por fin. Pues ahora nos toca la etapa de la capacitación, el entrenamiento y usar, que es responsabilidad nuestra. Entonces, a nadie se le va a ocurrir no tener. Entonces, debemos tener, debemos utilizar y debemos sacar provecho. Estas son alteraciones más sutiles, pero igual tenemos acá esta región donde tenemos estos como dientes de sierra que habitualmente se presentan en el dorso. Y fíjense cómo empieza la crisis. Empezamos frontal de un lado, arranca la crisis, empieza a aparecer el otro lado, ¿sí? Tenemos la crisis de los dos lados, empieza a desaparecer el un lado, empieza a desaparecer la otra y arranca el otro, y así. Aparece en un lado, desaparece, aparece en el otro, desaparece, arranca el otro, y entra en el círculo vicioso que pasa de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro en la crisis. Fíjense acá. Empieza en un lado del cerebro, en el otro está desorganizado. La crisis como tal en el un lado del cerebro, izquierdo, derecho, izquierdo, gran crisis, derecho, nada todavía. Crisis en los dos, se resuelve el izquierdo y ahora está el derecho. Entonces empieza el círculo vicioso de que arranca, excita, no se inhibe, excita al un lado, excita al otro lado, y sigue, y sigue, y sigue así. Entonces la pregunta de la familia siempre, doctor, ¿qué está pasando con mi familiar? ¿Por qué convulsiona si él no tenía epilepsia? Doctor, dígame, ¿por qué sigue convulsionando? Entonces, yo debo descartar todas las causas posibles. La genética podría ser que juegue a favor de esto, pero no tenemos estudios claramente definidos. Infecciones, no hay claramente una entidad que diga, no sabes qué, la Klebsiella es la que causa esto. No, no hay. Pero todos los niños deberían, y todos los adultos también con NORCE o con estado superrefractario, deben estar estudiados la parte viral bacteriano fúngica, porque no puede pasar que digan, sí, tiene un NORCE y eso no tiene causa y el paciente se va a morir. Correcto, el paciente tiene NORCE y se va a morir, pero ¿sabe qué? No. ¿Y el líquido cefalorraquídeo, el cultivo de líquido cefalorraquídeo? Ah, no le hice, porque como es NORCE y se va a morir, ¿para qué? No, tiene que tener establecido que no hay una causa definitiva. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber causas que yo pueda corregir y finalmente no sea que no tiene causa. Sí la tiene, pero no la identifiqué. Estructurales, es decir, tengo que tener resonancia magnética. Autoinmunes, debo buscar anticuerpos. Cambios inflamatorios, debo buscar citoquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser un estudio mucho más exhaustivo, especialmente en niños, que es más complejo. Ahora, ¿ha dado resultados el inmunotratamiento? En muchos casos sí, pero no es tampoco la panacea. Especialmente tiene que ver en los niños. En los niños se ha estudiado muchísimo esto y en los adolescentes también. Y muchas de nuestras unidades manejamos pacientes de los 15 años para arriba y es frecuente también este grupo de edad. Entonces, ¿cómo debo hacer el manejo de estos pacientes para poder darle un inmunotratamiento? Paciente que estaba sano previamente, está teniendo un estado ya declarado como superrefractario, ya le he hecho muchísimas pruebas de líquido cefalorraquídeo es negativo, le hice paneles virales negativo, le hice inmunidad a la que puedo, ANCA, ANA, está negativo, ya hice un estudio, todo lo que puedo conseguir acá está negativo. Entonces, en este paciente
se han declarado muchísimos nombres que de pronto les pongo acá para que no les coja de nuevo. Epilepsia devastadora, encefalitis aguda no herpética con convulsiones parciales repetitivas, encefalitis con convulsiones parciales repetitivas refractarias, síndrome de encefalopatía epiléptica refractaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente es un estado súper refractario. Ahora, ¿con qué frecuencia encontramos los anticuerpos? Con poca frecuencia, pero también tiene que ver por el hecho de que son difíciles de buscar y acceder en el primer mundo, sí, pero acá es más difícil y son extremadamente costosos. Ahora, es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque para contestar qué está pasando a la familia, debemos nosotros haber estudiado todo esto, la parte genética, infecciosa, inflamatoria y ambiental, porque podría ser que todos estos tienen que ver. Y allá van las dianas de tratamiento. Porque es un paciente febril que tiene un desbalance proinflamatorio, antiinflamatorio, donde se activa el sistema inmune, donde se empiezan a liberar citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias y hay un desbalance. Entonces, ¿dónde deberían ir los targets de tratamiento? Acá, a la interleuquina 1, a las familias de las quinasas, al factor necrosis tumoral, a los Toll-like receptores. Entonces, allá, como en la sepsis, ¿se acuerdan cuando, no sé si estuvieron aquí en el Encuentro Mundial de la Sepsis, se habla de muchas dianas para tratamiento y manejo para cortar la respuesta inflamatoria exagerada o la antiinflamatoria exagerada o muy corta para detener la sepsis, igual acá. Entonces, fíjense, aquí hay un montón de dianas de tratamiento. Para las convulsiones tenemos protocolos para tratar la crisis, pero para tratar la causa, ¿cuál es la diana de tratamiento hacia dónde debo ir? Pues es complicado. Uno de los tratamientos que se ha propuesto en niños y adolescentes es el anakinra, ¿cierto? Pero ¿cuál es el asunto? Que suele llegar tarde, porque pensamos tarde en esto. Ya, espero que después de estas charlas no pensemos tarde en un paciente, que declararlo rápidamente en refractario, declararlo en superrefractario y seguir haciendo estudios. ¿Por qué? Porque hay pacientes que ya pasan por dieta cetogénica, por fenobarbital, por lacosamida, le dan el anakinra, ¿cierto? Tienen varios días de supresión, pero retira el anakinra y vuelve a convulsionar. Entonces, son terapias puente, hasta que yo busque la causa, la trate o ya tenga niveles de los antiepilépticos. Lo mismo pasa con esto, que es finalmente derivados del NORCE. Ahora bien, doctor, pero ya intenté todo lo anterior, pero el paciente sigue convulsionando, eléctricamente sigue convulsionando. Entonces, no es descabellado entrar en dieta cetogénica, ¿sí? Especialmente si es un niño o es un adolescente. Es una dieta rica en grasas, baja en carbohidratos con cantidad adecuada de proteínas. Tiene propiedades antiepilépticas, neuroprotectoras, antioxidantes, antiinflamatorias, posible intervención modificadora en la enfermedad. Ya parezco coaching nutricional aquí, hablando de las ventajas de la dieta keto. Pero en este caso, en la parte técnica como tal que nos implica, eh, sí, hay posibilidades con estudios serios que hablan del manejo. Por ejemplo, acá tenemos varios trabajos donde la respuesta se vio paro las convulsiones al cuarto día, al octavo día, en promedio al séptimo día. Acá no hubo respuesta, acá a los 8 días, 3.5 días. Entonces se midieron estos trabajos con dieta cetogénica en el tiempo que se demoraron en parar las convulsiones, ¿sí? No funcionó, vamos a la hipotermia terapéutica. Fíjense que en 1960 ya se hablaba de hipotermia terapéutica en pacientes con con craniotomía. Entonces, claro, fue ampliamente estudiado para pacientes postparada cardíaca, pero ya se demostró que no hubo beneficios en los pacientes postparada cardíaca. Ya se estudió en pacientes con trauma de cráneo grave y perfusión intracraneal refractaria, y lo que se ha visto es que más bien tiene más complicaciones, aunque especialmente con sangrado cerebral, aunque no se tiene grandes beneficios a largo plazo con la hipotermia. Acá también no es que haya estudios grandísimos que tengan el nivel de evidencia alta, pero es una posibilidad de uso dentro del tratamiento ya un poco de
desesperación que solemos entrar cuando el paciente no para de convulsionar. ¿Qué se ha visto en el trabajo del 2002? Que el enfriamiento focal suprime la actividad epileptiforme espontánea en humanos. Disminuye el número de convulsiones, especialmente en el sistema límbico en experimentación. Disminuye el 50% la frecuencia y duración de descargas ictales y sin pérdida de células en el estado epiléptico inducido, ¿sí? Experimental. El enfriamiento, además de dosis bajas de diazepam, disminuyó significativamente la amplitud y frecuencia de las descargas epilépticas. Un estudio de Smith. Después de recalentar, lamentablemente, la frecuencia de descargas aumentó. Es decir, hubo reversibilidad del efecto. Lo que sucede con el anakinra, lo que sucede con el isoflurano, lo que sucede muchas veces con los anestésicos intravenosos, es decir, que mientras está en hipotermia, se controlan las crisis. Lo voy sacando en la hipotermia, vuelve la crisis. Entonces, son terapias puentes para hacer algo más, descansar, proteger el cerebro mientras yo sigo trabajando en lo demás. Por eso voy controlando las crisis, pero voy buscando etiología y voy dejándole con fármacos a largo plazo, los 3 pilares del tratamiento. ¿Qué se ha encontrado? Que disminuye la tasa metabólica cerebral, lo cual permite, entre comillas, descansar el cerebro. Disminuye la utilización de oxígeno, disminuye el consumo de ATP, disminuye el impulso glutaminérgico, que es súper importante, y contrarresta un poco, detiene un poco la discusión mitocondrial, la sobrecarga de calcio, la producción de radicales libres, modifica y trata de restablecer la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y tiene respuesta o reacciones proinflamatorias, lamentablemente. En el 84, pocos casos, 12 lograron controlar con hipotermia moderada más infusión de tiopental. En el 2008, ya con hipotermia más controlada endovascular, se pudieron controlar las crisis en el estudio de Corry. ¿Cuáles son los principales inconvenientes de utilizar hipotermia terapéutica? La acidosis metabólica y el TP y el INR prolongados, ¿sí? En algunos pacientes inclusive hay este desbalance entre coagulación y anticoagulación que puede producir inclusive trombosis venosa profunda. Otro problema habitualmente son los escalofríos, que eso se puede controlar con sulfato de magnesio, y también la mayoría de el problema que tuvo estos 4 trabajos es que las convulsiones volvieron en 2 de ellos al recalentarlos, ¿sí? A pesar de que estaba todo en ambiente controlado, pero estas convulsiones en este caso se controlan con dosis bajitas de midazolam. Vamos a pasar porque se nos acaba el tiempo. Ok, una pregunta. Claro. Dime. En la hipotermia, ¿cuál sería la temperatura más adecuada? Porque según lo que decían era que estaba entre 32 y 34, pero que nunca se le había hecho, bueno, no se había hecho algún estudio con 33, digamos, de temperatura. No sé si... Mira, nosotros hablamos de hipotermia leve, 36 grados, ¿sí? De 34 a 36 hablamos de hipotermia moderada, que es donde más se ha estudiado este tipo de patologías, tanto para parada cardíaca, posparada cardíaca, para TEC grave con impresión intracraniana y para estado epiléptico. Hipotermia moderada, 34 a 36 grados. Es donde es un rango todavía un poco seguro. Ya bajar de 34 grados de hipotermia severa ya es extremadamente peligroso. Solo se hace en escenarios de bypass cardiopulmonar. La cirugía cardíaca todavía se usa menos que antes, pero es un estado ya de muchísimo riesgo y muchísimo cuidado. Entonces, lo ideal tener es hipotermia moderada, 34-36 grados. Ahora, si en su centro no tienen forma de hacer hipotermia moderada, controlada de forma intravenosa, por lo menos que no tenga fiebre, ¿sí? Es decir, mantenerlo menos de 37 grados, 36 grados, al menos de eso. Pero si ya vas formalmente a hipotermia moderada, ¿sí? 34-36. Ahora, es súper importante, y les digo esto porque yo había hecho alguna vez un protocolo de hipotermia en la unidad que ya dejamos de usar por obvias razones.
El paciente que ve hipotermia terapéutica debe tener, primero, buen control de escalofríos con sulfato de magnesio. Segundo, buen control de sedación y analgesia, porque es incómodo. Tercero, a ese paciente, antes de entrar a hipotermia, debe tener biometría para contagio de plaquetas. Debe tener tiempos de coagulación, fibrinógeno, dímero D, que tienen que estar normales, especialmente lo que tiene que ver con el PP y el INR. Obtener arrancar con una base para ver cómo se te va modificando cuando vas entrando a la hipotermia. Tercero, tiene que tener procalcitonina de base, PCR de base y cultivos de sangre, de orina y de aspirado traqueal. ¿Por qué? Porque la hipotermia tiene varios efectos secundarios, entre ellos que, como disminuye la respuesta inflamatoria, puede el paciente estar infectado y tú no darte cuenta. Puede llevarte a que sea más propenso a infecciones, por eso tiene que tener procalcitonina, tienes que tener cultivos de inicio, de arranque. No, pero no tiene respuesta inflamatoria, ¿para qué le hago? No, pero tienes que tener la seguridad de que está limpio. Y tienes que estar monitorizando frecuentemente los tiempos de coagulación y las plaquetas. Porque esos pacientes, la principal causa de fracaso es el sangrado. Entonces, mucho cuidado con la hipotermia, ¿sí? Y hay otra dificultad en nuestras unidades, que no tenemos métodos intravenosos para hipotermia. ¿Y lo hacemos con qué? Con packs de hielo. Hubo muchísima controversia cuando hice el protocolo, porque decían, no, si no tienes un método intravenoso para controlar la hipotermia, no puedes usarlo. Lo demostramos con la escasa evidencia que hay que sí se puede usar, porque hay sitios en el primer mundo que utilizan packs de hielo y tiene que ser, eso sí, la temperatura rectal o esofágica. O si tienes colocado un Swan gas, pues puedes tenerlo la temperatura central, pero al menos tienes que tener temperatura rectal. Entonces, sí se puede hacer, pero es difícil mantener la hipotermia. Llegar es fácil, pero mantenerla es muy complicado. Entonces, mucho cuidado con la hipotermia, hay que saberla hacer también, no es así, no, enfríamelo ya, mucho cuidado. Entonces, se documentó reducción en la frecuencia de convulsiones, sí es verdad. Fracaso en tratamiento en 22%. Después de la optimización de los antiepilépticos, se redujo la recurrencia de las convulsiones, así es, pero volvieron al recalentamiento. Y no hay correlación entre la temperatura objetiva y la respuesta. Es lo que me preguntaba recién. Es decir, mientras más frío, mejor control. No, lo importante es llegar a la hipotermia. Esto que tuvimos la fortuna de hacerlo, no hacerlo yo, obviamente, en compañía de un gran amigo neurocirujano del hospital, el doctor Valencia, después de que pasó algún tiempo de que clínicamente no se pudo controlar las crisis, se propuso al grupo de neurocirugía que se haga una estimulación del nervio vagal y nos la hicieron con control de crisis. Estimulación eléctrica intermitente crónica del nervio vago proporcionada por un generador de pulsos programable. Esto algunos de los compañeros tuvieron la oportunidad de ver cómo se programa, andaban cargados en sus ropas el dispositivo para dar choques adicionales. Fue una experiencia, creo, enriquecedora. Se implanta por vía subcutánea en la pared torácica y se conecta un electrodo bipolar en el nervio vago. El neurocirujano con el electroencefalograma elige qué lado prefiere. Se debe utilizar en epilepsia médicamente refractaria. En el agudo se utiliza menos, pero sí se utiliza. Hay controversia sobre aquello, pero hay trabajos donde sí se utiliza en el agudo. Bueno, no es tan agudo, es subagudo, porque ya deben haber pasado las otras etapas ya cumplidas. Más del 50% de reducción de frecuencia de crisis en el 50% de pacientes, es un 50-50. El mecanismo de acción no se conoce bien, pero podría ser que algunos cambios eléctricos podrían estar mediados por el nervio vago. Desincroniza, porque recuerden que en la fisiopatología hablamos de hipersincronismo, entonces desincroniza la actividad neuronal mediante la activación de la amígdala, la corteza límbica y el tálamo. ¿Por qué? Porque hay conexiones hacia el vago. Aumenta la secreción noradrenérgica y la transmisión serotoninérgica en modelos de animales y aumenta el nivel de GABA en el líquido cefalorraquídeo. Esto está comprobado y ustedes saben que el GABA es inhibitorio. Aquí hay algunos trabajos hechos con estimulación del nervio vago. Entonces, no es que hay una serie anecdótica de casos, no hay trabajos formalmente hechos. Aquí hay otro tanto que por honor al tiempo no podemos revisarlos, aunque quisiera realmente, pero bueno.
En todo caso, conclusiones. En estados generalizados, en estatus refractarios. ¿Cuándo entró la estimulación del nervio vago? Entre 4 y 12 días en promedio. Es decir, el día 1 yo no pienso en estimulación del nervio vago, es obvio. Cesa las crisis en el 76%, tiempo de respuesta en 3 a 14 días. Es decir, algo que a nosotros nos pasó porque no teníamos experiencia en esto y nos tocó ir a leer. Entonces decíamos, ya, le pusieron ayer el estimulador, ya, paró de convulsionar. Y no, todavía sigue convulsionando. Pero ya le pusieron el estimulador. Entonces, claro, venía el neurocirujano y decía, no, esto no va a actuar hoy. Dale al menos 3 días y ahí esperemos y vamos subiendo los umbrales para ver cuándo actúa. Y así fue. Nosotros pensamos que le pusieron el estimulador y ya mañana sin crisis y a la casa. Y no es así. Y no fue así. Entonces, mucho cuidado con esto. Tiempo de respuesta recién entre 3 y 14 días. Entonces, no suele tener tampoco importancia en qué umbral. Hay que ir buscando el umbral. Es decir, no, ¿sabes qué? Déjale al máximo porque este pan ha pasado convulsionando ya una semana y no para. Mejor déjale al máximo el estimulador para ver si ya le para de una vez. No hay correlación con esto. Hay que ir buscando el umbral. El umbral lo va modificando el experto de acuerdo a los milivoltios que vaya buscando. No recuerdo si eran milivoltios o miliamperios. En crisis focales es mucho menos la respuesta que tiene, ¿sí? Especialmente eso es en niños. Ahora, otra terapéutica alternativa que se puede utilizar es la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva es la estimulación eléctrica transcutánea de la corteza cerebral para inducir convulsiones, curiosamente. Entonces, la eficacia está bien documentada en la depresión y en la esquizofrenia, que son médicamente refractarias. Ustedes han visto pacientes que están deprimidos, que no funciona la medicación, van hacia terapia electroconvulsiva, el TEC, que hablan los psiquiatras. Pero una revisión sistemática reveló en 3 series de casos y 11 informes que había posibilidades de dar terapia electroconvulsiva a pacientes con estado refractario. El número de sesiones que se utilizó fue variable, más comúnmente 1 al día, entre 9 y 10 días de sesiones, en promedio duración 1 semana. ¿Cuántos antiepilépticos tenían estos pacientes? Entre una media de 7, entre 2 y 14 fármacos utilizados de diversos tipos. Respuesta en el 58%, 21% resolución parcial y 37% resolución completa de la crisis. Duración de respuesta entre 2 días y hasta 8 años en recurrencia. Entre 10 de 13 resultados disponibles murieron o se vieron gravemente afectados. Si es una terapia de rescate en pacientes que está muy mal. Ahora, mucho cuidado con lo que les voy a decir. ¿Qué se necesita para el terapia electroconvulsiva? Para que se sincronice el cerebro, se desincronice, perdón, el cerebro que está hipersincrónico. Lo que necesitamos es que el paciente esté despierto. Dicen, chuta, ¿y ahora, doctor? ¿Cómo le voy a despertar si está en un súper refractario? ¿Cómo le quito el sedante? Entonces, ¿qué se propone? Se propone, opinión de expertos, nada más que eso, que los pacientes que entren en súper refractario y yo ya estoy pensando en que va a necesitar terapia electroconvulsiva porque ya las alternativas adicionales se me han acabado, trate de hacer el switch a Propofol. ¿Por qué? Porque el efecto del Propofol se va en minutos. Entonces yo puedo apagar el Propofol, dar la terapia electroconvulsiva y volver a poner el Propofol. Que no pasa con midazolam, que se demora en depurarse, peor con el tiopental. Entonces ya como son terapias de rescate en extremis, se trate de utilizar mejor Propofol. Y la cirugía de la epilepsia, obviamente, para yo poder operar a un paciente, tengo que tener una lesión establecida. Es decir, le hago una resonancia magnética y tengo una lesión. Es decir, saben que tengo una lesión frontal y el electroencefalograma dice, sí, ve, las descargas empiezan en ese mismo foco frontal y secundariamente se generalizan. Entonces digo, el causante de la crisis es ese daño frontal que tiene, sea por cualquier tipo de lesión, malformación, bla, 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 lo que sea. Entonces digo, ajá, entonces si yo saco ese foco, hago una lesionectomía, ¿se van a controlar las crisis? Sí, porque de ahí arrancan y se generalizan. Perfecto. Entonces estudia, se discute el caso y el neurocirujano dice, perfecto,
voy a sacarle esa área. Pero ojo, cuando le saque esa área, el paciente se va a quedar hemipléjico. Entonces, riesgo-beneficio. La decisión de entrar a un paciente a cirugía, una lesionectomía es muy controvertida. Por eso les mandé a ver la película. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente puede quedar desaferentado, puede quedar con déficits terribles. Entonces, la decisión es súper compleja. No es que si le ves neurocirujano aquí un foco, sácale. Oye, pero las crisis arrancan en temporal izquierdo y tú tienes una lesión occipital derecha, que no tiene nada que ver con el electroencefalograma. Entonces, alta por neurocirugía y el intensivista bravo. No, no funciona así. Tiene que ser el equipo multidisciplinario que diga, ajá, este es el foco, está claramente definido, de aquí se generalizan. Entonces, sí, la solución es que se saque el foco. Primero, perfecto. Segundo, ¿qué lesiones va a acarrear esto? ¿Es un área elocuente o no? Si es un área elocuente, pues no. Pero es debido a muerte. Entonces, hablemos con la familia y decidamos en un grupo multidisciplinario. Entonces, cirugía de epilepsia, montones. La que más se hace, obviamente, lesionectomías o lo que se hace también muy frecuentemente es la sección del cuerpo calloso. Tiene mucha más experiencia en eso, pero claro, la mayoría de trabajos son acciones luego de que ha recibido todo el tratamiento clínico y el equipo multidisciplinario ha decidido que sí, esa es la única solución que nos queda. Los tratamientos resectivos y todo. Entonces, fíjense, pacientes con superrefractario, ya le dimos anakinra, le dimos corticoides en dosis altas, metilprednisolona, bolos, se hizo una junta con la familia, no mejora, se hace una resonancia, se ve cierto grado de atrofia. ¿Esta atrofia es causa o es consecuencia? Porque empiezan a morir neuronas, empieza a atrofiarse regiones y dicen, ¿realmente esto arrancó? No, por eso necesito una imagen de base. Entonces sigue las convulsiones o se logran controlar y vuelven otra vez, ya aparecen complicaciones, ya está infectado, ya está desnutrido, ya está polineuropático y sigue convulsionando, entonces converso con la familia. Escuchaba a una pediatra intensivista que hablaba de esta señora que decía esto después de que su hijo falleció con NORCE. Entonces, por eso es muy importante hablar claro con la familia, tener una buena relación durante todo el tratamiento y explicarles de una forma sencilla y que entiendan que tener un estado refractario, superrefractario, implica morbilidad y mortalidad. Doctor, pero solo son convulsiones. Entonces, así como los médicos intensivistas debemos entender que un estado refractario le puede llevar a la muerte al enfermo, hay que lograr con suficiente tino entregar esa información a la familia y tienen que entenderlo, comprenderlo y cuando va fallando el tratamiento, lamentablemente aceptarlo. Entonces, sí, es una entidad en la cual que hay que hablar de decisiones de fin de vida. Sí, lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque debemos suspender los tratamientos o porque el paciente simplemente se muere por complicaciones de estar tanto tiempo sedado en una terapia intensiva o porque la muerte neuronal lleva a muerte finalmente encefálica. En conclusión, los estados superrefractarios se pueden encontrar hasta en un 25% de los que ya están declarados como estatus. Alto riesgo de mortalidad. Se debe realizar una investigación exhaustiva de la causa subyacente. Es posible la recuperación, pero solamente en semanas o meses. No hay que decir, no, este paciente ya suprimimos la crisis, quitamos el anestésico intravenoso y se va a despertar y se va a ir a la casa. No, esa información jamás debe llegar a la familia, todo lo contrario. Los tratamientos alternativos junto con los antiepilépticos anestésicos pueden considerarse de forma temprana. Si yo declaro un superrefractario, debo empezar a pensar ya en topiramato, lacosamida, sulfato de magnesio, hipotermia, cetogenia, dieta cetogénica, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Aquí terminamos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿No? ¿Estamos claros? Doctor, No. en relación, bueno, a todo esto, bueno, el caso de Saúl, ¿sabe usted algo que pasó? Se fue a casa, creo, ¿no? Se fue a casa, pero todavía con déficit.
Y estaba justo en estos días tratando de buscar la historia clínica, pero todavía no sé dónde la tengo, realmente en alguna computadora la unidad la guardé, pero no tengo porque quiero entrar al sistema a ver cómo está ahora después que han pasado ya prácticamente muchos meses. Ya listo. Si quiere le paso, yo tengo algunos datos de él y bueno, le seguí hasta que estuve en el HK. Sí, pásame por favor para ver en qué condición está ahorita Saúl. Ya, listo, doc. Cuídense mucho, entonces nos veremos la próxima cuando nos vuelvan a reprogramar. Les pido por favor que el trabajo que tienen que mandarme como fin de semana mañana, como trabajo de fin de estas charlas, lo hagan con el formato que de la unidad en la que estén rotando. Es decir, yo les he puesto un caso clínico donde ustedes van a hacer las veces de médico tratante y van a poner las indicaciones de ingreso de ese enfermo, así tal cual como leen el caso como está. Es decir, ustedes van a tomar la decisión de qué fármaco van a iniciar, de qué fármaco van a sostener, de qué otras terapéuticas o terapéutica van a usar. Recuerden que son indicaciones de ingreso a terapia intensiva. De acuerdo al formato como tengan la unidad que están rotando, es decir, si arriba yo tengo las medidas generales, abajo tengo la ventilación mecánica, después la nutrición, hidratación, los medicamentos, o de pronto tengo una sola, todo lo que estilen en la unidad en la que están, ¿sí? Entonces debe haber una plantilla, seguro tiene una plantilla. A partir de esa plantilla, ustedes pongan las indicaciones de acuerdo al paciente que les envíe, ¿sí? Ya. Listo, doc. Que no voy a tomar evaluación formalmente esto, salvo que la universidad me pida, porque se supone que esta es una parte práctica. Entonces, la parte práctica es que ustedes asuman un rol de intensivista y pongan las indicaciones de ingreso a este paciente. ¿De hecho? Listo, Listo, doctor. doc, gracias. Cuídense mucho. Gracias, Nos doctor. veremos la próxima. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Gracias, hasta luego.